La lluvia de marzo se tambaleaba contra las ventanas mullonadas de Field House, con esa peculiar persistencia que solo el clima inglés puede lograr. La señorita Jane Marple, sentada, bastante incómoda, en una silla Queen Anne que había visto mejores siglos, reflexionaba que los museos eran lugares singularmente callados en las tardes tan grises. El pequeño museo privado, ubicado a unas 2 millas de St. Mary Mead, tenía todas las características de la descomposición gentil que ella había venido a asociar con instituciones movidas más por la pasión que por el presupuesto. Realmente, Jane, debes tratar de parecer más interesada, susurró Lady Bantry, resplandeciente en lana púrpura a pesar de la humedad. El pobre señor Ridge ha trabajado tan terriblemente duro en esta restauración. La señorita Marple ajustó sus gafas y observó a la reunión congregada con la leve curiosidad que le había servido tan bien a lo largo de los años. Eran un grupo variopinto, reunido por la promesa de escuchar la primera actuación de una caja de cilindros recién restaurada de 1890. Tales ocasiones, a menudo, revelaban más sobre la naturaleza humana que sobre el objeto en cuestión. El señor Ridge, el curador, se situó junto a su preciada adquisición con el orgullo nervioso de un padre presentando a su primogénito. Comenzó a hablar con la modulación cuidadosa de quien está acostumbrado a dirigirse a pequeños grupos en salas de eco. Nancy es una pianista consumada, explicó, y ha demostrado ser de gran ayuda para identificar los arreglos musicales. Nancy Cruden se sonrojó delicadamente ante la mención, inclinando la cabeza con un gesto de modestia. La señorita Marple notó que las manos de la joven, finas, como las de una pianista, llevaban, sin embargo, las manchas reveladoras de quien trabaja de cerca con viejos metales y mecanismos. Ahora entonces, interrumpió un caballero corpulento con el tono de quien está acostumbrado a ser escuchado. Vamos a seguir con ello. Algunos de nosotros no tenemos todo el día. Este era el doctor Hugh Porter, un filólogo retirado cuya reputación por su oído perfecto solo era igualada por su reputación de perfeccionista. A su lado, Gavin Holt mantenía la rigidez de quien asiste a un evento contra su mejor juicio. El cilindro, visible a través de una cubierta de vidrio, era una obra maestra de ingeniería precisa. Cientos de diminutos pines se proyectaban desde su superficie en patrones que, al girar, rozarían los dientes de acero del peine para producir melodía. La primera selección, anunció Ridge, será el Barker. Aparentemente, era un favorito particular de la dama propietaria original, una señora de Gloucestershire. Giró el mecanismo con una llave de latón, la tensión del resorte se hizo audible en un breve zumbido metálico. El cilindro comenzó a girar con precisión majestuosa y las primeras notas surgieron claras y dulces en la silenciosa galería. Pero algo estaba mal. El oído entrenado de la señorita Marple, aguzado por años de escuchar chismes de aldea y detectar las notas falsas en el testimonio humano, reconoció enseguida que lo que sonaba no era el Barker esperado. En cambio, una suave canción de cuna llenó el aire. Su melodía era dolorosamente familiar, pero de algún modo fuera de lugar. Miró alrededor de la sala y vio su propia confusión reflejada en los rostros de los demás oyentes, todos, excepto el doctor Porter, cuya cara se había vuelto repentinamente blanca. Llevó una mano a la garganta y comenzó a emitir pequeños sonidos ahogados. Hugh, Clara, su hija, dio un paso hacia él, olvidando su cámara. ¿Qué ocurre? Los ojos del doctor Porter se abrieron con una mezcla de reconocimiento, o tal vez terror. Abrió la boca como para hablar, jadeó una vez y cayó pesadamente sobre el piso pulido. La canción de cuna seguía sonando, dulce, inocente, mientras el caos estallaba a su alrededor. Durante unos 30 segundos más, la melodía mantuvo su cadencia suave, hasta que el señor Ridge, reaccionando al ver el cuerpo tendido, corrió a detener el mecanismo. El cilindro se desaceleró, las notas se arrastraron en un triste quejido, y el silencio cayó sobre la galería como una mortaja. «Dios mío», exclamó Lady Bantry, levantándose a medias de su silla, su lana púrpura susurrando. «¿Qué le ha pasado al pobre hombre? Papá, ¿puedes oírme?» Clara presionó su oído contra el pecho de su padre y luego levantó la mirada, presa del pánico. «No respira bien. Alguien llame al doctor Haydock, rápido». La señorita Marple se levantó en silencio y se acercó al hombre caído. Su mirada, aguda como siempre, captaba detalles que los demás, en su pánico, pasaban por alto. El doctor Porter yacía de espaldas, el rostro de un inquietante tono gris a su lado, la boca apenas entreabierta. «Nancy», dijo finalmente la señorita Marple, con voz baja, ¿podrías llamar tú también al inspector Slack? Me temo que esto puede ser bastante más grave de lo que parece. Gavin Holt, pegado contra la pared,
parecía llevar su costoso abrigo como si fuera una armadura. Precisamente por esto evito las restauraciones hechas por aficionados, murmuró. Algo ha ido mal con ese mecanismo. El señor Rigg, pálido, se enjugó la frente con un pañuelo que temblaba en su mano. No lo entiendo. Ayer la caja funcionaba perfectamente. Todo sonaba claro como una campana. Y esta melodía. Nunca la había oído antes, y desde luego no debería estar en este cilindro. La señorita Marple se acercó a la caja de música con el paso medido de quien sabe no perturbar posibles pruebas. El cilindro se había detenido a medio giro, su superficie de latón brillaba bajo las luces de la galería. Se inclinó, aparentemente para examinar el mecanismo, pero su atención real se centró en la pequeña colección de herramientas a su lado. El gotero de vidrio que Rill había usado para aplicar aceite de almendra estaba allí, vacío. Recordaba claramente el olor dulce del aceite cuando él lo aplicó, pero ahora, había otro aroma en el aire, más fuerte, más mecánico, más parecido al aceite de motor de las motocicletas de los jóvenes. El servicio de té, dijo de pronto, haciendo que Lady Bantry se sobresaltara. El doctor Porter había estado bebiendo té antes de la demostración, ¿no es así? Sí, respondió Clara. Siempre insistía en su té de la tarde. Nancy tuvo la amabilidad de prepararlo para él. Señaló una delicada taza y platillo, abandonado sobre una mesa auxiliar. La señorita Marple se acercó, inclinándose para oler su contenido. Earl Grey, sin duda, con un toque de leche, pero sin almendra. No, el origen de aquel dulce aroma no estaba en la taza del doctor Porter. El sonido de pasos rápidos en el pasillo anunció la llegada del doctor Haydock, cuyo corpulento cuerpo llenó la puerta con una autoridad tranquilizadora. Detrás del vino el inspector Slack, como si hubiera sido arrastrado de algo mucho más agradable que una muerte misteriosa en un museo. Ahora, ¿qué es todo esto?, preguntó con brusquedad. El doctor Haddock dejó caer su bolsa médica al lado del hombre caído. Su examen fue rápido, pero minucioso. Sus manos experimentadas verificaban los puntos de pulso y examinaban las facciones descoloridas con un desprendimiento clínico. Después de varios minutos, se sentó sobre los talones y sacudió la cabeza gravemente. Me temo que no hay nada que hacer. El doctor Porter está fallecido. La atmósfera se tensó. El inspector Slack, adoptando su tono de autoridad, añadió. Investigación adicional. Ya saben lo que significa. Todos deben permanecer exactamente donde están, hasta que tenga la oportunidad de examinar la escena correctamente. En una silla incómoda, la mente de la señorita Marple ya trabajaba en las circunstancias peculiares que habían presenciado. Gavin Holt, el coleccionista rival, estaba allí por algo más que mera curiosidad. El examen del inspector Slack continuó con la meticulosidad de un hombre que había aprendido, a través de la experiencia y de las observaciones previas de la señorita Marple, a no pasar por alto lo aparentemente insignificante. Fotografió el cuerpo del doctor Porter desde varios ángulos, tomó nota sobre el posicionamiento de los muebles y cuestionó con persistencia, mientras otros intentaban no interferir. Nancy, en voz apenas audible, comentó. Era muy particular acerca de tomar su té exactamente a las 3. Usé la mejor porcelana, el juego que el señor Rigg reserva para ocasiones especiales, y se lo serví directamente. ¿Usted misma se lo llevó?, preguntó Slack. Oh, no, inspector. Simplemente preparé la bandeja y la dejé en la mesa lateral. El doctor Porter prefería servirse a sí mismo. Estaba bastante bien, no le gustaba ser molestado. La señorita Marple notó la delicadeza con que Nancy enmarcó esta subestimación diplomática. En su experiencia, el doctor Porter era el tipo de hombre que trataba al personal de servicio como invisible, a menos que cometieran errores. Slack se volvió hacia Rigg. El mecanismo de la caja de música. ¿Dijo que lo probó ayer? Sí, inspector. Siempre realizo una prueba final antes de cualquier demostración pública. El barcarolle sonó perfectamente, exactamente como debía, según las especificaciones originales. Y entre la prueba de ayer y la demostración de hoy, ¿quién tuvo acceso a la galería? Rigg reflexionó con cuidado. Yo, naturalmente, y Nancy, por supuesto, tiene llaves como mi asistente. La mujer de la limpieza viene temprano los martes y viernes, pero lleva años con nosotros y apenas mira las exhibiciones. ¿Seguridad nocturna? No. Tenemos cerraduras en todas las puertas exteriores, pero no vigilantes. Ickfield House funciona con un presupuesto modesto. Slack anotó, con menos aprobación que cortesía, sobre la seguridad del museo. Luego se volvió hacia Gavin Holt.
¿Y usted, señor Holt? ¿Era conocido aquí antes de hoy? El señor Ridge y yo hemos tenido desacuerdos profesionales, dijo, con visible incomodidad. Pujé contra él por esta caja de música en la venta de la finca Gloucestershire. Me superó por un margen considerable. ¿Y quería usted esta pieza en particular? Es un excelente ejemplo de artesanía suiza, inspector. Cualquier coleccionista serio habría estado interesado. La señorita Marple pensó que, para Holt, un coleccionista serio parecía significar cualquiera menos quien pueda superarlo en una subasta. El interrogatorio se prolongó casi una hora. El doctor Haddock concluyó su examen preliminar y dispuso el traslado del cuerpo. Clara Porter, con admirable compostura, dio su declaración y se retiró, dejando solo su cámara de video, que Slack confiscó como posible evidencia. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, proyectando largas sombras en la galería, Slack anunció: la investigación inmediata está completa. Necesitaré que todos ustedes permanezcan disponibles para más preguntas, y esta galería permanecerá sellada hasta nuevo aviso. ¿Escena del crimen?, exclamó Lady Bantry. Pero, el doctor Haddock dijo que fue un ataque cardíaco. Dijo que parecía un paro cardíaco, corrigió Slack, con la precisión de quien mide cada palabra. La causa real requerirá más investigación. Al dispersarse el grupo, Rich sugirió a Nancy: querida, pareces agotada. Deberías irte a casa temprano. Oh, no, señor Rich. No puedo. Hay vitrinas que asegurar, formularios de seguro que completar. Disparates. Yo mismo lo haré. Nancy sonrió agradecida, su rostro, sencillo, se iluminó por un momento. Bueno, si está seguro, quizás le ayude a cerrar las vitrinas antes de irme. La señorita Marple, recogiendo su tejido, intervino con suavidad. ¡Qué arreglo tan sensato! Tal vez yo también pueda ayudar. Muchas manos hacen el trabajo más ligero. Lady Bantry la miró sorprendida. ¿Realmente, Jane? Creí que estarías cansada. En absoluto, Dolly. Un poco de actividad ayuda a calmar los nervios. Mientras Rilla aseguraba la última vitrina, Marple encontró algo en el suelo, un diminuto fragmento de latón brillante, rizado, como recién cortado de una pieza mayor. El metal no tenía pátina, era reciente, trabajado con lima o cuchilla. Con un gesto natural, lo deslizó en su bolso. Rich sonrió, satisfecho. Todo listo. Nancy, vete a casa. Gracias, señor Rich. Mañana llegaré temprano. Al salir, la señorita Marple no pensaba en la trágica muerte, sino en ese fragmento de latón, prueba de que alguien había manipulado la caja de música, y de que lo había hecho con conocimiento, motivo y oportunidad. La lluvia finalmente se había detenido, pero la noche de marzo llevaba un escalofrío que parecía penetrar más que la mera ropa. Mientras el automóvil de Lady Bantry los llevaba de regreso hacia St. Mary Mead, la señorita Marple reflexionó que algunos misterios, como cierto clima, tenían una forma de asentarse en los huesos de una persona, y quedarse allí, hasta que se resolvieran debidamente. Esa noche, Miss Marple apenas pudo dormir. Pasó las horas inquieta, repasando los eventos en Ickfield House. La pequeña afeitadora de latón descansaba, envuelta cuidadosamente en papel de seda, sobre su mesita de noche, un recordatorio tangible de que la tragedia de ayer no había sido un simple accidente mecánico. Por la mañana, decidió que una visita al inspector Slack podría resultar beneficiosa, a pesar de la renuencia habitual de éste a escuchar sus observaciones. Lo encontró en la estación de policía, rodeado por el desorden propio de una investigación en marcha, fotografías alineadas en la pared, declaraciones de testigos, y lo que parecía ser un diagrama minucioso del mecanismo de la caja de música. Su expresión, al verla entrar, sugería que su llegada era, como de costumbre, tan impecable como inconveniente. Señorita Marple, dijo con el tono cansado de un hombre que reconoce la inminencia de nuevas complicaciones, supongo que ha venido a decirme cómo llevar mi investigación. En absoluto, inspector, respondió suavemente, acomodándose en la incómoda silla frente a su escritorio. Aunque, encontré algo ayer que podría ser de su interés. Sacó del bolso el afeitado de latón, todavía protegido por su envoltorio. Slack lo examinó con la atención cuidadosa de quien ha aprendido a no descartar los hallazgos de Miss Marple, por muy insignificantes que parezcan al principio. Encaja perfectamente en el mecanismo del cilindro, pero no es parte del diseño original. Es una modificación. La pregunta es, ¿cuándo se hizo esta sustitución? Y, lo que es más importante, ¿quién tenía el conocimiento y la oportunidad para lograrlo? Comentó él, pensativo.
Slack prosiguió. Ridge asegura que su caja de herramientas nunca salió de su oficina. La guarda bajo llave en el cajón de su escritorio, y solo él y la señorita Crutzen tienen llaves. Ella afirma que jamás la ha tocado, que tiene sus propias herramientas básicas para el trabajo. Miss Marple recordó la devota atención de Nancy Crutzen hacia su empleador, la forma en que sus ojos seguían cada movimiento de Ridge durante la demostración. Inspector, ¿ha considerado la relación entre el señor Ridge y su asistente? La expresión de Slack sugería que sí, profesional en apariencia, pero con corrientes subterráneas. La joven claramente lo admira, aunque él parezca ignorarlo. La señora Ridge existe, claro, pero raramente se involucra en los asuntos del museo. Marple comprendía demasiado bien las señales de un afecto no correspondido. Una joven enamorada de su empleador casado podría ir muy lejos para proteger su reputación y su posición, observó con suavidad. ¿Pero qué podría motivar un engaño tan elaborado? Sustituir un cilindro por otro, insertar pines adicionales con precisión, asegurarse de que el doctor Porter estuviera presente para oír el resultado, habla de planificación meticulosa y una intención muy específica. Slack rebuscó entre sus papeles y encontró un documento. Aquí hay algo curioso. El doctor Porter había estado investigando la autenticidad de varias piezas de la colección de Ridge. Se le tenía por una especie de experto en mecanismos musicales. Ah, murmuró Marple, sintiendo que otra pieza encajaba. Entonces, podría haber sido una amenaza para la reputación del señor Ridge. Exactamente. Además, según Gavin Holt, Porter llevaba tiempo insinuando que Ridge era más entusiasta que preciso en su trabajo. Nada formal, pero suficiente para dañar su reputación en los círculos adecuados. Marple reflexionó, para un hombre cuyo orgullo profesional estaba tan ligado a su pericia, la amenaza de una humillación pública era seria. Y sin embargo, si el objetivo era desacreditarlo, ¿por qué algo tan elaborado? Preguntó ella. A menos, replicó Slack con gravedad, que el objetivo no fuera solo avergonzarlo. El teléfono sonó, cortando sus especulaciones. Tras escuchar un momento, Slack colgó y anunció. Los resultados preliminares de la autopsia. El doctor Porter no murió de un simple ataque cardíaco. Marple se inclinó hacia adelante. ¿De qué murió? De una angustia respiratoria severa, que condujo al paro cardíaco. La laringe muestra irritación extrema, como si hubiera inhalado un polvo cáustico muy fino. No es exactamente veneno, pero sí algo capaz de causar hinchazón inmediata en las vías respiratorias. Un escalofrío recorrió a Miss Marple. Inspector, el doctor Porter era laringólogo. Sería especialmente vulnerable a algo así. Exactamente. Con su historial médico, una exposición de ese tipo podría ser fatal, y rápido. Ambos comprendieron lo mismo. Alguien conocía esa vulnerabilidad, lo planeó todo, y eligió el momento exacto en que la caja de música tocaría su melodía alterada. Mientras Miss Marple regresaba a casa, bajo la humedad de la mañana de marzo, ya no pensaba en cilindros ni pines de latón, sino en la naturaleza humana. Y en las terribles longitudes a las que el amor, el miedo y la desesperación pueden empujar, incluso a las personas más improbables. El cilindro de repuesto en la caja de herramientas de Ridge sugería que alguien había planeado esta sustitución cuidadosamente, pero también insinuaba algo más. Quienquiera que lo hubiera hecho, había querido que el original se encontrara eventualmente, quizá como seguro, o tal vez como evidencia que apuntara en una dirección completamente diferente. El descubrimiento de que alguien había causado deliberadamente la muerte del doctor Porter arrojó una sombra sobre Santa María, sombra que parecía profundizarse con cada hora que pasaba. Pausa breve, tono introspectivo. La señorita Marple, regresando de su conversación esclarecedora con el inspector Slack, se encontró incapaz de conformarse con su rutina doméstica habitual. En cambio, se sentó en su sala delantera, aparentemente trabajando en una pieza de bordado, pero en realidad, repasando los diversos elementos del caso como si examinara las facetas de una piedra preciosa en un joyero. Cambio de tono, alerta, ligera sorpresa. El anillo afilado del teléfono interrumpió su contemplación poco después del almuerzo. Era Lady Bantry. Su voz llevaba esa disnea particular que indicaba noticias significativas. Jane, simplemente debes venir de inmediato. Exclamó. El inspector Slack ha regresado a Ickfield House, y ha habido el desarrollo más extraordinario. Dentro de la hora, la señorita Marple se encontraba una vez más en el entorno familiar del museo, aunque el ambiente era notablemente distinto al de su visita anterior. El inspector Slack estaba en la galería, junto a Ridge y Nancy Crutzen. Los tres lucían expresiones de considerable agitación.
Con tono formal, expectante. Ah, señorita Marple, la saludó Slack, con lo que pudo haber sido alivio. Quizás pueda arrojar algo de luz sobre esta última complicación. Levantó una pequeña llave de latón, empañada por la edad, pero aún claramente funcional. Esta es la llave de la vitrina que alberga la caja de música. Debería haber estado en el llavero del señor Rigg, pero ha estado desaparecida desde ayer por la tarde. Con tono preocupado, Rigg dio un paso adelante, su rostro pálido de ansiedad. Noté que se había perdido cuando aseguraba las vitrinas, después de que todos se fueron. Pensé que tal vez simplemente se había caído, o que la había descartado en la confusión. ¿Dónde se encontró?, preguntó la señorita Marple. En el bolsillo de un impermeable, en la sala de capas del museo, respondió Slack. Un Burberry bastante caro, que pertenece al señor Gavin Holt. Nancy Crudson hizo un pequeño sonido de angustia. Pero eso es imposible. El señor Holt nunca se acercó a la vitrina. Lo vi vigilando a todos con bastante atención durante la demostración. Con tono firme. Sin embargo, continuó Slack, la llave estaba definitivamente en el bolsillo de su abrigo. La encontramos esta mañana, cuando realizamos una búsqueda más exhaustiva de las instalaciones. La señorita Marple frunció el ceño. ¿El propio abrigo del señor Holt, inspector? ¿El que llevaba ayer? Ahí es donde se vuelve curioso, respondió Slack. Según Holt, tomó prestado ese impermeable de la sala de capas, porque su propio abrigo se había empapado bajo la lluvia, camino al museo. Dice que colgó su abrigo mojado en el perchero, y tomó el primero seco que encontró. Con tono inquisitivo. ¿Y se puede verificar esto?, preguntó ella. Rilla sintió, de mala gana. Es cierto. Mantenemos varios abrigos de repuesto para visitantes que llegan sin preparación para nuestro clima cambiante. El señor Holt realmente intercambió su abrigo húmedo por uno de los nuestros. Entonces, cualquiera podría haber colocado la llave en ese bolsillo, sabiendo que el señor Holt podría ser culpado cuando fuera descubierta, observó la señorita Marple. Tono de alivio en Nancy. Precisamente lo que pensé, dijo Nancy, aliviada. Parecía terriblemente injusto sospechar de él, cuando no tuvo la oportunidad de tomar la llave. El inspector Slack consultó su cuaderno. Las imágenes de la señorita Porter confirman que Holt nunca estuvo cerca de la vitrina, durante el tiempo en que las luces se atenuaron para la demostración. De hecho, permaneció en la misma posición todo el tiempo. Pausa, tono reflexivo. Miss Marple se encontró pensando en la cámara de video de Clara Porter, olvidada en el caos tras el colapso de su padre. ¿Ha tenido oportunidad de revisar las imágenes a fondo?, preguntó. Sí, respondió Slack. Miss Porter fue muy cooperativa. Calidad bastante profesional, en realidad. Muestra toda la galería y las posiciones de todos. ¿Y qué revela?, insistió la señorita Marple. Slack hojeó sus notas. Todos permanecieron en sus puestos. Rilla en la caja de música, la señorita Crudson a su lado, el doctor Porter y su hija en el centro, usted y Lady Bantry en sus sillas. Detenido contra la pared lejana, la señorita Marple señaló. Sin embargo, alguien debe haber tenido acceso a la llave de la vitrina. La pregunta es, ¿cuándo fue tomada y por quién? Rigg se movió incómodo. Mantengo mis llaves en un anillo, unido a la cadena de mi chaleco. Sería bastante difícil que alguien retirara una, sin que me diera cuenta. Pausa breve, tono vacilante de Nancy. A menos que, sugirió Nancy, dudosa, sucediera durante la confusión, después de que el doctor Porter se derrumbó. Todos se estaban moviendo, inclinándose sobre él, pidiendo ayuda. En todo ese caos, alguien podría haberlo logrado. Se quedó claramente incómoda con la implicación de que alguien había usado la angustia de un hombre moribundo como cobertura para el robo. Tono suave, reflexivo de Marple. Es una posibilidad que debemos considerar, dijo la señorita Marple. La gente a menudo actúa de manera inesperada durante momentos de crisis. El inspector Slack hizo otra nota. El momento encajaría. La llave podría haberse tomado durante esos primeros minutos después de que el doctor Porter cayó, luego colocada en el impermeable antes de sellar la galería. Tono desconcertado de Rigg. ¿Pero por qué?, preguntó, con genuino desconcierto en la voz. ¿Cuál sería el propósito de tomar la llave de la vitrina? La caja de música no fue robada. Nada se dañó, más allá del mecanismo que produce la melodía equivocada. La señorita Marple consideró esta pregunta con cuidado. En su experiencia, las acciones aparentemente inútiles a menudo servían propósitos muy específicos,
cuando se veían desde la perspectiva del autor. Tono analítico. Tal vez, sugirió, no se tomó la llave para obtener acceso a algo, sino para implicar a alguien más. Después de todo, encontrarla en posesión del señor Holt ciertamente habría hecho recaer la sospecha sobre él. ¿Cree que alguien trató deliberadamente de incriminar a Holt?, preguntó Slack. Sería una estrategia lógica. El señor Holt había expresado públicamente su antagonismo hacia el señor Rigg, había ofertado en su contra por esta misma caja de música, y estaba presente en la escena cuando el doctor Porter murió. Sería un excelente sospechoso, si uno quisiera desviar la atención del verdadero culpable. Nancy Crudson se había puesto cada vez más pálida. Entonces, el objetivo sería destruir la reputación de la caja de música, murmuró. A menos que, por supuesto, pueda demostrarse que la falla no fue por su restauración, sino por el sabotaje de otra persona. Pausa, tono narrativo. Los detalles salieron a la luz más fácilmente cuando la figura familiar del Dr. Haddock apareció en su jardín. Investigaciones, aclaró. Los amables músicos solían crear fricción entre el arco y la cuerda. Finamente molida y mezclada con compuestos de potasio, podía causar irritación inmediata y severa al sistema respiratorio. La señorita Marple vertió té con manos firmes, mientras su mente procesaba esta información. El doctor Porter era laringólogo, ¿verdad? Habría sido particularmente vulnerable a cualquier cosa que afectara su respiración. Exactamente. Para alguien con su historial médico, respondió Haddock, particularmente dada su edad y la probabilidad de cierta sensibilidad asmática, inhalar tal mezcla habría provocado hinchazón inmediata de las vías respiratorias. La muerte seguiría rápidamente, por insuficiencia respiratoria que conduciría a un paro cardíaco. Y esta mezcla necesitaría estar preparada de antemano, observó Marple. El doctor Haddock asintió gravemente. Oh, sí, una preparación considerable. La colofonia tendría que ser molida a un polvo extremadamente fino, mezclada con los compuestos de potasio en proporciones precisas, y luego desplegada de tal manera que la víctima la inhalara exactamente en el momento adecuado. La señorita Marple bebió su té, pensativamente. Rosín de reverso de arco de violín, murmuró. Eso sugiere a alguien con conocimiento musical, ¿no? Debería pensar que sí. No es el tipo de cosa con la que uno simplemente se toparía por accidente. Después de que el doctor Haddock se fue para compartir sus hallazgos con el inspector Slack, la señorita Marple se encontró atraída, una vez más, a Ickfield House. Llegó para encontrar el museo en un estado de actividad moderada. Nancy Crudson intentaba atender consultas telefónicas sobre citas canceladas, mientras Rigg lidiaba con representantes de seguros y varios funcionarios. Señorita Marple, la saludó Rigg con evidente alivio. Qué amable de su parte llamar. Me temo que estamos en un estado de caos. La compañía de seguros quiere un inventario completo, la policía tiene más preguntas, y hemos tenido que cancelar todos nuestros eventos programados hasta nuevo aviso. Nancy levantó la vista de su escritorio, tenía los ojos rojos, por lágrimas o por agotamiento, era difícil saberlo. El teléfono no ha dejado de sonar en toda la mañana, dijo. Todos quieren saber qué sucedió, si el museo está seguro, cuándo podríamos reabrir. Me imagino que ha sido bastante abrumador, respondió la señorita Marple con simpatía. No supongo que el inspector Slack haya compartido con usted los hallazgos del laboratorio del doctor Haddock. Rigg sacudió la cabeza. Nada oficial, aunque mencionó que habían identificado la sustancia que causó la muerte del doctor Porter. Algo sobre polvo en sus vías respiratorias. Rosín, dijo la señorita Marple simplemente. La colofonia de arco de violín, mezclada con compuestos de potasio. La cara de Nancy se volvió muy blanca. ¿Rosín? Pero, eso lo mantenemos en el banco del piano, para emergencias, cuando los músicos visitantes necesitan suministros. Ah. La señorita Marple sintió esa sensación familiar de piezas haciendo clic en su lugar. ¿Puedo ver ese banco de piano? Nancy la llevó a una esquina de la galería, donde se encontraba un viejo piano vertical, claramente más funcional que decorativo. El banco era un modelo tradicional, con un asiento con bisagras que se levantaba para revelar espacio de almacenamiento. Mantenemos suministros básicos aquí, explicó Nancy, levantando la tapa. Partituras, un metrónomo, cuerdas de repuesto y, se detuvo abruptamente, mirando el interior del banco. ¿Qué es, querida? Preguntó la señorita Marple. La colofonia. Nancy tragó saliva. Debería haber un pastel completo de colofonia aquí, pero se ha ido. Completamente desaparecido. Las manos de Nancy temblaron mientras revisaba el contenido.
Estuvo aquí ayer por la mañana, cuando me aseguré de que todo estuviera en orden antes de la demostración. Estoy segura. Rich se apresuró a examinar el banco él mismo. Nancy tiene razón. Siempre mantenemos una buena provisión de accesorios musicales aquí. El pastel de colofonia costó casi 2 libras, demasiado caro para simplemente perderlo. La señorita Marple observó el interior del banco, notando el fino residuo de polvo blanco adherido al revestimiento de fieltro. ¿Este polvo sería de la colofonia faltante? Debe ser, respondió Nancy, aunque no puedo imaginar quién la habría molido así. Normalmente, los músicos solo usan pequeñas cantidades a la vez. A menos que, sugirió la señorita Marple, suavemente, alguien la hubiera pulverizado deliberadamente para un propósito completamente diferente. Las implicaciones de este descubrimiento no se perdieron en Rich ni en Nancy. Alguien con acceso al museo había tomado la colofonia del banco del piano, la había reducido a un fino polvo mortal, y había conseguido que el doctor Porter la inhalara, justo cuando la caja de música tocaba su melodía fatal. ¿Pero quién podría haber hecho tal cosa?, preguntó Rich, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y cómo podría haber sabido de la vulnerabilidad médica del doctor Porter? El doctor Porter no era reservado sobre su historial médico, ¿verdad?, inquirió la señorita Marple. Su carrera como laringólogo, su sensibilidad a los irritantes respiratorios, su especialidad en dolencias de garganta. Nancy asintió, de mala gana. Más bien disfrutaba hablando de su experiencia profesional. En sus visitas anteriores, a menudo comentaba sobre la acústica de la galería y mencionaba cómo ciertas condiciones afectaban la voz. Entonces, dijo la señorita Marple, despacio, cualquiera que lo hubiera escuchado antes sabría de sus vulnerabilidades. Rich frunció el ceño, inquieto. Esto significa que alguien usó nuestros propios suministros para cometer un asesinato. Alguien que sabía dónde guardábamos la colofonia, que tuvo acceso a la galería durante la noche, que comprendía tanto el mecanismo de la caja de música como la condición médica del doctor Porter. Más bien reduce el campo de los sospechosos, ¿no?, observó la señorita Marple. Los tres quedaron en silencio, bañados por la luz de la tarde que entraba en la galería, contemplando la terrible eficiencia de un plan que había usado los recursos del museo para cumplir un propósito mortal. La colofonia, que debería haber ayudado a crear música hermosa, se había convertido en un instrumento de muerte, desplegado con precisión quirúrgica por alguien que comprendía sus propiedades y las debilidades de su víctima. «Hay algo más», dijo Nancy de repente, con la voz apenas audible. La Rosina no solo estaba desaparecida. Cuando abrí el banco ayer por la mañana, para revisar nuestros suministros, noté que alguien había movido las cosas. La partitura no estaba apilada de la forma en que generalmente la mantenía, y el metrónomo estaba en el lado equivocado. No lo mencionó a nadie. Tal vez la mujer de limpieza había estado buscando algo, o el señor Rich había necesitado suministros para otro proyecto. La manifestación de ayer, sin embargo, parecía ahora parte de algo premeditado: reunir materiales, hacer arreglos con el cuidado metódico de una persona que sabía exactamente lo que pretendía lograr. Y mientras no se identificara al responsable, nadie podía sentirse completamente seguro. Miss Marple participaba en lo que podría llamarse una vigilancia no oficial. A su lado, el joven competente, que había aprendido a apreciar sus habilidades de observación, se agachó con la quietud de alguien acostumbrado a tales vigilias. Para observarlos. La hija de Porter, murmuró Lake innecesariamente. Se veía notablemente furtiva para alguien que, en apariencia, llevaba a cabo negocios inocentes. Clara se acercó a la oficina de telégrafos con nerviosismo evidente, mirando repetidamente sobre su hombro antes de abrir la puerta. A través de la ventana podían verla en animada conversación con el lago Nick Cark, gesticulando enfáticamente mientras sostenía lo que parecía ser un sobre de gran tamaño. «Transacción», susurró Miss Marple, con una mezcla de interés y prudencia. Clara mostró alivio evidente al doblar cuidadosamente su recibo, guardándolo en su bolso. El sargento Lake se incorporó desde su posición oculta con la rápida eficiencia de alguien que había estado esperando exactamente ese momento. «Señorita Porter», llamó en voz baja, «¿podríamos hablar un momento?». Clara se congeló en la puerta. Su rostro pasó por varias expresiones antes de decidirse por lo que podría describirse como resignación. «Sargento Lake, supongo que esto no es una coincidencia». «Me temo que no, señorita. El inspector Slack me pidió que vigilara la oficina de telégrafos esta noche, cierta curiosidad sobre las comunicaciones urgentes que podrían relacionarse con los acontecimientos recientes». «Veo», respondió Clara,
con admirable compostura bajo las circunstancias. Miss Marple, emergiendo suavemente de su posición detrás del seto, intervino con su habitual cortesía de observadora de la vida del pueblo. ¿Qué tipo de mensaje? Cálculo, señorita, contestó Lake. Pero sí, pensé que si la pieza estaba disponible con un descuento significativo, podría hacer una oferta. Música, preservada correctamente, sería como mantener su memoria viva. Los defectos, claro, el señor Ridge podría pasarlos por alto. Pero, curioso, no, en una hija afligida. La señorita Marple estudió la cara de Clara Ara bajo la luz de la lámpara, observando con atención las lágrimas que parecían genuinas, y las manos temblorosas, que hablaban de una angustia real. Aunque, dijo con un tono calculado, eso no sugiere que no seas culpable. Solo indica que hay algo que no sabías, o que no comprendías por completo. Algo que podría no haber sido evidente para el resto de nosotros. Clara consideró esto con cuidado. El video mostraba todo con bastante claridad, las posiciones de todos, la caja de música, y la reacción de papá cuando comenzó a sonar la melodía equivocada. Hizo una pausa, su expresión ensombreciéndose por la preocupación. Aunque, hubo una cosa. Sí, justo antes de que empezara la música, las luces se atenuaron ligeramente. Alguien se había movido cerca de los controles eléctricos, aunque desde mi posición, no pude ver quién. En ese momento, supuse que era intencional, quizá para crear una mejor acústica para la actuación. El sargento Lake levantó la vista bruscamente de su cuaderno. No mencionaste esto en tu declaración original. Parecía poco importante, solo un detalle menor en una tarde tan trágica. Pero la señorita Marple sabía que, en los casos de asesinato, ningún detalle es realmente menor. Alguien había atenuado las luces en el preciso momento en que su mecanismo mortal debía funcionar sin ser visto. La pregunta era, ¿quién poseía tanto el conocimiento para planear semejante cosa, como el cálculo frío para llevarla a cabo? Mientras escoltaban a Clara Ara por las calles del pueblo, la señorita Marple no pensaba en telegramas ni en traficantes suizos, sino en la peculiar capacidad humana para planificar oportunidades, incluso en medio de un dolor genuino. Siempre había creído que los descubrimientos más reveladores a menudo ocurren en las circunstancias más cotidianas, y esta filosofía resultó cierta a la mañana siguiente, cuando llegó a Ickfield House y encontró a Ridge en el pequeño sótano del museo, alimentando papeles al antiguo horno que daba calefacción al edificio. «¿Limpieza de primavera, señor Ridge?», preguntó amablemente, observando la eficiencia con la que se deshacía de lo que parecía ser una cantidad considerable de documentos. Ridge se sobresaltó ante su voz, casi dejando caer el manojo de papeles que llevaba. «Señorita Marple, no la oí entrar. Nancy la dejó pasar, supongo. En realidad, encontré la puerta principal sin llave. Espero que no le importe que haya entrado sin previo aviso». De nada, la energía nerviosa de Ridge era palpable mientras seguía alimentando papeles a las llamas. Estaba limpiando algunos archivos antiguos. La compañía de seguros requiere documentación actualizada, y pensé que lo mejor era deshacerme del obsoleto antes de que hicieran su inventario. La señorita Marple observó los documentos ardiendo, notando que algunos parecían correspondencia, y otros, de naturaleza más oficial. Qué minucioso de su parte. Imagino que la organización debe ser compleja en un museo, incluso uno pequeño como Ickfield House. Oh, tremendamente así, facturas de venta, certificados de autenticación, pólizas de seguro, documentación de restauración. Se acumula terriblemente con los años. Mientras Ridge se inclinaba para agregar otra carpeta al fuego, varias hojas sueltas cayeron al suelo. La señorita Marple, con los instintos de quien está acostumbrada a poner orden, se agachó para recogerlas. Entre los documentos caídos, notó lo que parecía ser una póliza parcialmente quemada, los bordes, carbonizados, pero el centro, aún legible. «Le ayudaré con esto», dijo, guardando el documento dañado mientras devolvía a los demás. «Gracias, muy amable». La ansiedad de Ridge parecía crecer con cada segundo. Debería haber sido más cuidadoso. Los papeles viejos pueden ser endiabladamente difíciles de manejar. Poco después, la señorita Marple se excusó, y fue a un rincón tranquilo del museo, donde examinó con cuidado su hallazgo. Era, en efecto, una póliza de seguro de vida, fechada el año anterior, con un monto sustancial, lo bastante alto para que sus cejas se arquearan en sorpresa. Más interesante aún, el nombre del beneficiario, Clara Ara Porter. La póliza estaba vinculada a la clínica de voz privada del Dr. Porter,
destacando su experiencia profesional y conocimiento médico como activos valiosos a proteger. El monto de la prima sugería que no era una cobertura modesta, sino el tipo de póliza integral que aseguraría generosamente el futuro de alguien. Mientras meditaba sobre las implicaciones, Nancy Crudson apareció con una bandeja de té. «Ah, señorita Marple, aquí está. El señor Ridge mencionó que se encontraba por aquí, y pensé que podría disfrutar de un refrigerio». Nancy colocó la bandeja con la precisión que caracterizaba su atención al detalle. «Qué amable, querida. Solo estaba admirando la organización del museo. El señor Ridge parece muy minucioso con los registros». La sonrisa de Nancy llevaba una mezcla de orgullo, o tal vez algo más complejo. «Oh, sí, siempre dice que la documentación adecuada es esencial. Noté que se deshacía de algunos archivos antiguos. Muy sensato, aunque espero que nada importante se descarte por accidente. El señor Ridge es cuidadoso, aunque vi que quemaba documentos que parecían bastante oficiales para ser algo rutinario. ¿Documentos de seguro, quizá?» Nancy miró a su alrededor, nerviosa. No debería decirlo, pero sí, y me pareció extraño, porque normalmente guardamos esas cosas en archivos permanentes. Además, había un olor raro, como a aceite de almendras quemado. Igual al que el señor Ridge usa en la caja de música, pero más fuerte y desagradable. La señorita Marple sintió como otra pieza del rompecabezas encajaba. El aceite de almendras arde con un olor distintivo, ¿no? Sí, bastante acre. Nada como su aroma agradable cuando está fresco. Nancy hizo una pausa, visiblemente preocupada. Señorita Marple, ¿cree que algo anda mal? Los investigadores de seguros han estado haciendo preguntas muy detalladas, y todos parecen nerviosos. El cambio siempre es inquietante, respondió diplomáticamente, aunque debo decir que todos han sido muy cooperativos. Tras su marcha, la señorita Marple quedó sola con el fragmento quemado, reflexionando, una póliza de seguro con Clara Hara como beneficiaria, documentos destruidos impregnados de aceite de almendras, y la prisa de Ridge por hacerlos desaparecer. Un patrón comenzaba a surgir, una red de intereses financieros que iba mucho más allá de una simple demostración de museo. El telegrama de medianoche de Clara Hara adquirió un significado distinto cuando se leía junto con su posible herencia, y la destrucción nerviosa de los documentos por parte de Ridge sugería que conocía ciertas conexiones que prefería mantener ocultas. Sin embargo, algo en esta revelación inquietaba el sentido de progresión lógica de la señorita Marple. Si Clara Hara Porter estaba destinada a heredar sustancialmente tras la muerte de su padre, y si había planeado adquirir la caja de música a un precio reducido, el motivo financiero parecía claro. Pero la naturaleza elaborada del método de asesinato, el tiempo preciso, el conocimiento íntimo de los mecanismos musicales y de las vulnerabilidades médicas, todo ello apuntaba a alguien con una pericia mucho más especializada de la que Clara Hara había demostrado. Además, estaba la cuestión del acceso. Clara había estado filmando durante la demostración, y sus movimientos habían quedado grabados en su propia cámara. No había mostrado familiaridad con el diseño del museo, ni conocimiento particular de dónde se guardaban los suministros, y tampoco había tenido oportunidad de modificar el mecanismo de la caja de música o preparar la mezcla mortal en la colección. La señorita Marple volvió a una pregunta fundamental que la había inquietado desde el principio: ¿quién poseía tanto el motivo como los medios para ejecutar un asesinato tan elaborado? La póliza de seguro proporcionaba a Clara Hara una motivación financiera clara, pero alguien más debía haber aportado la experiencia para llevar a cabo el crimen. Esto sugería una asociación, quizá, o, como mínimo, una situación en la que el motivo de una persona fue satisfecho por el conocimiento y la oportunidad de otra. Los documentos quemados, que Ridge había estado tan ansioso por destruir, bien podían representar pruebas de tal colaboración. A medida que la luz de la tarde se desvanecía por las ventanas de Ickfield House, la señorita Marple reflexionó que los delincuentes más peligrosos eran, a menudo, aquellos que sabían usar los deseos de otros para alcanzar sus propios fines. Alguien había orquestado la muerte del doctor Porter con notable precisión, pero se había asegurado de que la sospecha recayera en otro lugar cuando comenzara la inevitable investigación. La pregunta seguía siendo, ¿quién había sido lo suficientemente inteligente para planear un engaño tan elaborado, y qué esperaba lograr más allá de obtener el dinero del seguro? El regreso de la señorita Marple a Ickfield House, a la mañana siguiente, no fue motivado por cortesía social, sino por una certeza persistente: había pasado por alto algo fundamental en el mecanismo de la caja de música. El inspector Slack, cuando compartió sus inquietudes con ella durante el desayuno,
estuvo de acuerdo, a regañadientes, en que un examen más exhaustivo podría resultar esclarecedor. La cuestión, le explicó ella, es que todos se han centrado tanto en quien tuvo acceso al cilindro, quien pudo haber insertado los pines adicionales, quien poseía el conocimiento necesario, que nadie ha hecho la pregunta más básica de todas. ¿Cómo se aseguró el asesino de que el doctor Porter inhalara el polvo mortal en el preciso momento correcto? «Bah, ridículo», murmuró Slack. «La policía ya ha fotografiado cada componente ampliamente». «Oh, no me interesan los elementos obvios», replicó la señorita Marple con calma. «Son los aspectos sutiles del mecanismo los que me intrigan. Por ejemplo, esta rueda del gobernador, aquí». Señaló un pequeño componente de latón cerca de la base del mecanismo. ¿Estoy en lo cierto al pensar que controla la velocidad a la que gira el cilindro? Muy correcto, confirmó Ridge, animándose con el tema a pesar de su evidente nerviosismo. El gobernador garantiza que la música se reproduzca a un ritmo constante, independientemente de cuán ajustada esté la cuerda. Es bastante ingenioso, en realidad. La señorita Marple sacó su pequeña lupa y se inclinó para examinar el gobernador con más detalle. Tras unos instantes, se irguió con una expresión de considerable interés. «Inspector Slack, ¿sería tan amable de observar este mecanismo? Creo que le resultará bastante instructivo». Slack miró a través de la lupa, y su expresión se volvió sombría. «Hay rasguños recientes en este componente de latón, parecen marcas de herramientas». «Precisamente lo que observé», asintió la señorita Marple. «Alguien ha estado ajustando la rueda del gobernador, y recientemente. Los rasguños son brillantes, sin la pátina que cabría esperar del mecanismo original de 1890. Nancy se acercó, con el rostro pálido por la confusión. Pero, ¿por qué alguien manipularía el gobernador? No afecta a qué melodía se toca, solo a qué velocidad. Ah, dijo suavemente la señorita Marple, pero ahí está lo interesante. Sospecho que el polvo mortal no fue liberado al azar cuando comenzó la música, sino en un momento específico, provocado porque el cilindro alcanzó una velocidad determinada. Ridge la miró con desconcierto. Eso es imposible. El mecanismo no tiene ninguna disposición para liberar nada, es puramente mecánico, diseñado solo para pulsar los dientes de acero del peine. No el mecanismo original, desde luego, admitió la señorita Marple, pero alguien ha sido lo bastante inteligente para modificarlo, sin dejar huellas evidentes. Se acercó al pedestal que sostenía la caja de música, pasando las manos con cuidado por su base. «Inspector, creo que esto le resultará esclarecedor». Descubrió un pequeño panel con bisagras en un lateral del pedestal, casi invisible a menos que se supiera dónde mirar. Al abrirlo, apareció un sistema de fuelles ingeniosamente oculto dentro de la estructura de soporte. «Dios mío», exclamó Ridge, sin aliento. «¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Nunca me di cuenta». «Sospecho que fue instalado recientemente», respondió la señorita Marple, «por alguien con un profundo conocimiento tanto del mecanismo como del pedestal. Alguien que comprendía que la rueda del gobernador podía ajustarse para activar este fuelle, en el momento exacto». El inspector Slack examinó el mecanismo oculto con creciente interés profesional. Entonces, cuando el cilindro alcanzaba la velocidad específica, activaba los fuelles. Exactamente. Y, si esos fuelles contenían una cantidad de polvo finamente triturado, mezclado con compuestos de potasio, la señorita Marple dejó que la implicación flotara en el aire. Nancy estaba ahora muy pálida. ¿Quiere decir que el polvo fue soplado directamente hacia el doctor Porter, justo en el momento preciso? Me temo que, sí. El asesino necesitaba asegurarse de que el doctor Porter inhalara una dosis letal justo cuando la canción de cuna comenzaba a sonar. La rueda modificada ralentizaría el mecanismo hasta alcanzar la velocidad exacta para accionar los fuelles, y su colocación dirigiría el polvo hacia el lugar donde el doctor Porter solía situarse durante las demostraciones. Ridge examinaba el pedestal con horror creciente. Esto significa que alguien desarmó parte de mi sistema de exhibición, instaló esta arma, y lo volvió a montar tan perfectamente que yo no noté la diferencia. Alguien con un conocimiento íntimo de los procedimientos del museo, observó la señorita Marple con gravedad. Alguien que sabía exactamente dónde se colocaría el doctor Porter, y conocía sus vulnerabilidades médicas. Alguien que entendió ambos mecanismos musicales y tenía acceso a los materiales necesarios. El inspector Slack estaba tomando notas detalladas. La colofra del banco del piano, el conocimiento de las tendencias asmáticas de Porter, la capacidad de modificar tanto el cilindro como el pedestal,
pinta una imagen muy específica de nuestro asesino. Pausa breve, tono meditabundo. La señorita Marple asintió pensativamente. Tono serio, con énfasis. Y hay algo más que deberíamos considerar. El aceite de almendra que el señor Ridge usó como lubricante. Creo que encontraremos que fue reemplazado por algo completamente diferente. Ridge parecía sorprendido. ¿Reemplazado? Pero usé mi preparación habitual de aceite de almendras. Tono paciente, aclaratorio. Estoy segura de que creías que lo hiciste, respondió Marple, pero el doctor Haddock mencionó que la autopsia reveló rastros de benzaldehído en el residuo de polvo. El benzaldehído tiene un aroma de almendras, pero en realidad es un subproducto de ciertas reacciones químicas que involucran colofras y compuestos de potasio. Ridge frunció el ceño. ¿Te refieres a que el aroma a aceite de almendra que detectamos no era de lubricante en absoluto? Sospecho que no. Lo que aplicó probablemente era aceite de ricino ordinario, lo que funcionaría adecuadamente como lubricante, pero no produciría aroma distintivo. El olor a almendras provino de la reacción química de la mezcla de colofra con potasio en los fuelles. Pausa. Tono sombrío. Las implicaciones de esta revelación se asentaron sobre el grupo como una niebla fría. Alguien no solo había planeado el asesinato del Dr. Porter con atención meticulosa, sino que también se había preparado para la investigación que inevitablemente seguiría. Cada detalle había sido considerado, cada pista posible, eliminada o redirigida hacia explicaciones inocentes. La pregunta sigue siendo, dijo el inspector Slack sombríamente, ¿quién poseía todo este conocimiento especializado y tuvo la oportunidad de implementar un plan tan elaborado? La señorita Marple examinó las caras a su alrededor. Ridge, devastado por la comprensión de que su amado museo se había transformado en un arma homicida, Nancy, pálida de conmoción ante la revelación de los fuelles ocultos, e inspector Slack, calculando sombríamente las implicaciones de sus descubrimientos. Tono bajo, casi confidencial. Creo, dijo en voz baja, que podemos encontrar la respuesta más cerca de casa de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Cambio de escena, tono descriptivo. El amanecer rompía sobre St. Mary Mead con una pálida promesa de primavera, cuando la señorita Marple llegó a Ickfield House, por lo que sospechaba, en privado, que sería su última visita en relación con este misterio en particular. El inspector Slack había telefoneado la noche anterior para informarle que tenía la intención de hacer un arresto esa mañana, y ella había solicitado la cortesía de estar presente cuando finalmente se revelara la verdad. Encontró a los principales ya reunidos en la galería, Ridge, de pie junto a su caja de música profanada, con el aire derrotado de un hombre cuyo trabajo de toda la vida había sido pervertido con fines asesinos. Nancy Cruden, sentada en una de las sillas antiguas, con las manos apretadas en su regazo, e inspector Slack con el sargento Lake, ambos con las sombrías expresiones de funcionarios a punto de concluir un deber desagradable. Tono oficial, sin preámbulos. Ahora, comenzó Slack, hemos establecido cómo fue asesinado el Dr. Porter y hemos identificado los diversos componentes del mecanismo utilizado para lograrlo. Lo que queda es determinar quién poseía tanto el conocimiento como la oportunidad de llevar a cabo un plan tan elaborado. La señorita Marple se acomodó en silencio en su familiar silla Queen Anne, observando la sutil interacción de expresiones a su alrededor. El rostro de Nancy estaba muy pálido, pero sus ojos tenían una curiosa mezcla de renuncia, y lo que podría haber sido alivio. Ridge parecía realmente desconcertado, aún luchando por comprender cómo su amado museo se había transformado en un instrumento de muerte. Tono enfático. El asesino, continuó Slack, necesitaba un conocimiento íntimo del mecanismo de la caja de música, acceso al museo después de las horas, familiaridad con las vulnerabilidades médicas del Dr. Porter y la habilidad técnica para modificar tanto el cilindro como el pedestal sin ser detectado. Seguramente, intervino Ridge, esa descripción podría aplicarse a cualquier número de personas. La restauración de cajas de música no es exactamente un arte secreto. Quizá no, dijo suavemente la señorita Marple, pero el conocimiento específico requerido va mucho más allá de la simple restauración. El asesino necesitaba comprender la relación precisa entre la rueda del gobernador y la velocidad de rotación del cilindro, el posicionamiento exacto requerido para dirigir el polvo hacia la ubicación habitual del Dr. Porter, y las propiedades químicas de la colofra cuando se mezcla con compuestos de potasio. Nancy se movió en su silla, sus manos entrelazadas temblando ligeramente. Está sugiriendo a alguien con un considerable conocimiento musical y mecánico. Más que eso, querida, respondió Marple. Alguien que entendió no solo los aspectos técnicos, sino también los elementos humanos, que el Dr. Porter insistiría en estar en su posición habitual, que reaccionaría previsiblemente al escuchar una melodía inesperada,
y que su condición médica lo haría particularmente vulnerable a los irritantes respiratorios. El inspector Slack consultó su cuaderno. También hemos establecido, dijo el inspector Slack con firmeza, que el asesino tenía acceso al banco de piano del museo, donde se guardaba la colección. Alguien lo suficientemente familiarizado con el diseño del edificio como para saber dónde se almacenaban, y confiaban, los suministros, y para trabajar aquí sin temor a una interrupción. Y alguien, añadió la señorita Marple en silencio, con una mirada cargada de significado, a quien amaba este lugar lo suficiente, como para arriesgarse a protegerlo. El silencio que siguió a esta observación se rompió solo por la aguda ingesta de aire de Nancy. Sus ojos se clavaron en los de la señorita Marple, conteniendo una terrible mezcla de miedo y gratitud. ¿Sabes, no? Susurró Nancy. Me temo que sí, querida, respondió la señorita Marple, con una tristeza genuina. Verá, todos estaban tan centrados en los sospechosos obvios, las personas con motivos financieros claros o rivalidades profesionales, que pasaron por alto la persona cuyo motivo era, quizás, el más puro de todos. La compostura de Nancy finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas pálidas. Nunca quise que él muriera. Debes creer eso. Solo quería, desacreditarlo. Hacer que pareciera tonto, frente a todos. Rich miró a su asistente con incredulidad. Nancy. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría haber hecho el doctor Porter para merecer tal tratamiento? Él iba a destruirte, dijo Nancy, apenas audible. Había estado difundiendo rumores sobre tu trabajo de restauración, cuestionando tu experiencia, sugiriendo que estabas más entusiasmado que preciso. Planeaba escribir una carta a la Junta del Museo, recomendando que contrataran a un curador más calificado. Pero, eso es ridículo, protestó Rich. La Junta tiene plena confianza en mi trabajo. No entiendes, continuó Nancy, con la voz ganando fuerza a medida que la verdad emergía. El doctor Porter tenía influencia en los círculos de coleccionistas. Su carta habría tenido peso, especialmente dada su formación médica y su supuesta experiencia en acústica. Podría haber arruinado tu reputación, obligado a la Junta a cuestionar tu competencia. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con un leve asentimiento. Entonces, decidiste convertir su propia experiencia contra él. Descubriste su grave condición asmática durante sus visitas anteriores, cuando hablaba de sus antecedentes médicos y sus sensibilidades respiratorias. Nancy asintió, miserable. Estaba tan orgulloso de su conocimiento, tan condescendiente por la falta de formación médica de los demás. Hablaba sin parar de cómo ciertas condiciones afectaban la voz, de cómo los irritantes respiratorios podían desencadenar reacciones graves en personas sensibles. Y te diste cuenta de que, si lograbas crear una situación en la que el doctor Porter pareciera haber juzgado mal un mecanismo musical, su credibilidad quedaría dañada, observó el inspector Slack. Eso era todo lo que pretendía, insistió Nancy. Pensé que si lograba que la caja de música tocara la melodía equivocada, y si el famoso oído perfecto del doctor Porter no identificaba el problema, la gente comenzaría a cuestionar su experiencia. Nunca imaginé. Pero, de todos modos, preparaste la mezcla de colofonia, dijo la señorita Marple suavemente. La moliste hasta obtener un polvo fino, la mezclaste con compuestos de potasio para aumentar sus propiedades irritantes, y la cargaste en los fuelles que instalaste en el pedestal. Pensé que solo lo haría toser, sollozó Nancy. Lo suficiente para avergonzarlo, para que pareciera que no entendía lo que estaba sucediendo. Sabía de sus tendencias asmáticas, pero creí que una pequeña cantidad solo causaría molestias menores. Rich se dejó caer en una silla cercana, con el rostro sombrío. Nancy, ¿cómo pudiste saber tanto sobre el mecanismo, las modificaciones de la rueda del gobernador, la instalación de fuelles, el tiempo preciso que requería? He estado estudiando técnicas de restauración durante años, respondió Nancy. No solo viéndote trabajar, sino leyendo manuales técnicos, escribiéndome con otros especialistas, aprendiendo todo lo posible sobre estos mecanismos. Quería ser digna de trabajar a tu lado. La trágica ironía no se perdió para la señorita Marple. La devoción de Nancy hacia Rich la había llevado a adquirir la misma experiencia que, al final, destruiría ambas vidas. Su plan para proteger su reputación había garantizado su ruina. Las otras pistas, dijo Slack, hojeando sus notas, la póliza de seguro de Clara, la llave robada y el abrigo de Holt, los documentos quemados, ¿también eran parte de su plan? Nancy negó con la cabeza. No tuve nada que ver con esas cosas. Los arreglos financieros de Clara, la presencia del señor Holt,
Las complicaciones del seguro. Fueron coincidencias desafortunadas que hicieron que la investigación fuera más compleja. Coincidencias que me alegré de dejar oscurecer mi propia implicación. La señorita Marple suspiró, mirándola con una mezcla de compasión y severidad. Motivos, dijo en voz baja. Quizás nadie descubra lo que realmente hiciste, pero, a su manera equivocada, vino de un lugar de devoción genuina. No se debería jugar con viejas cajas de música, ¿verdad?